Ahí le contestaron. Bueno, vamos a continuar entonces. El orientador escolar, ¿sí? Lo que va a hacer en esta etapa, básicamente, es tratar, con la comunidad estamos hablando, ¿no? Y en la etapa de ejecución, realizar actividades también, junto con el orientador social, que faciliten el acercamiento de la comunidad a la institución y concientizar también a la comunidad acerca de los valores del aprender y de los valores vamos a decir, del estudio, ¿sí? Eh, y también establecer un canal de comunicación, ya con la comunidad. ¿Eh? Y esto también, en esta etapa, digamos, como que también, o en esta parte, esto es también trabajado en forma conjunta con el MR. Y el fonoaudiólogo va a trabajar también coordinándose, también va a ser un centro de información para la comunidad, distintos trastornos de lo que es el lenguaje o del habla, y a la vez también va a coordinarse con instituciones que trabajen o que se establezcan ahí mismo dentro de la comunidad. Por ejemplo, no sé, en un barrio que haya una salita, bueno, coordinarse con esa gente, ver qué es lo que necesitan, ¿sí? O si necesitan algún tipo de acompañamiento en algún tema puntual, o que permitan a los profesionales o a la comunidad en sí, digamos, hacer algún tipo de consulta. Bueno, esto que decíamos de la coordinación con los profesionales externos, ¿no? Pero sobre todo acá lo más valioso es coordinarse con la comunidad, es decir, esto de saber que hay de repente en el barrio, no sé, una salita que me permite el acercamiento o que cuenta con un determinado servicio. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cómo logramos, ¿sí?, que la escuela también, o en este caso el trabajo fonoaudiológico, digamos, no sea algo aislado, sino que haya, digamos, de repente una continuidad, ¿sí? Bueno, a nivel institución, ahora, el equipo también trabaja en forma conjunta. A nivel institución, por ejemplo, el equipo participa en lo que tiene que ver con los consejos de aula, con los acuerdos de convivencia, con los centros de estudiantes, con las reuniones, reuniones plenarias, las reuniones con los docentes, que justamente estas reuniones con los docentes también sirven para establecer un poco cuál sería la metodología o el encuadre que tendría que tener la institución, ¿sí? Eso es muy importante porque no tanto en primaria, pero yo lo veo mucho en secundaria que está el caso del profesor que a lo mejor viene 2 horas por semana, ¿no? Y como que a veces como que desconoce la realidad dentro de la escuela. Entonces, eh, está bueno poder coordinar estas cuestiones, ¿sí? Después tiene que ver también con todo lo que es la capacitación, ¿sí? Por ejemplo, del personal, si hay que hacer alguna charla informativa con respecto a una problemática puntual. Esto que hablábamos en la clase pasada, por ejemplo, de lo que sucede con los chicos integrados, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, hacer una charla o o informar, eh, por ejemplo, capacitar dentro de lo que se puede
por ejemplo, en lo que tiene que ver con las distintas patologías, ¿sí? O lo que se puede, o las distintas posibilidades que tiene cada uno de los sujetos. Bueno, también. En estas cuestiones interviene también el equipo, más que nada también para establecer también temas que sean de interés, ¿sí? Básicamente, y que sean de importancia también para la tarea de la institución. Bueno, y el fonoaudiólogo además también va a brindar información también a los docentes sobre lo que tiene que ver con los distintos trastornos del lenguaje infantil. O sea, brindar información o poder canalizar distintas cuestiones también que hacen, ¿no es cierto?, a la conformación o al desarrollo del lenguaje. Bueno, con el grupo áulico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el grupo áulico o qué va a hacer cada uno de los miembros? Básicamente el orientador social, ¿sí?, va a aportar todo el conocimiento que tiene para poder establecer estrategias conjuntas con el resto del equipo. Y también aportar estas características también al docente. O sea, que el docente también tenga esa información. Esto que decíamos recién, ¿no? Que a veces hay docentes que desconocen la comunidad o desconocen el barrio y bueno, está bueno que el asistente social pueda ilustrar un poco en este sentido, ¿sí? Pero más que nada, ¿para qué? Para conocer cómo se fue conformando el grupo, qué pasó en la historia de ese grupo, por qué, cuáles son las cuestiones que a lo mejor pueden llegar a ser problemáticas a la hora de trabajar con ese grupo o identificar, digamos, a los que lo conforman. Intervenir en ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Bueno, con el grupo áulico también lo que va a hacer el equipo, básicamente, ¿sí?, es primero trabajar la relación o intervenir en la relación docente-alumnos o docente-grupo. Por ejemplo, cuando se da alguna dificultad puntual, bueno, hablar con ese docente, ¿sí? Hablar con ese grupo, qué es lo que pasa, cuando no hay una buena relación. También ajustar las metodologías de trabajo con respecto al grupo. Por ejemplo, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuál es esto que hablábamos al hartazgo, ¿no? De que si tenemos que ser conductistas o si tenemos que ser más constructivistas, bueno, ¿qué metodología podemos aplicar? ¿No es cierto? Después, trabajar también el tema de cómo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué elementos serían importantes para que ese proceso se dé en forma óptima con ese grupo? ¿Qué sé yo? Brindar material, aportar bueno, distintas temáticas que nos permiten trabajar o pensar o tener un determinado enfoque nuevo. Bueno, y por último, el fonoaudiólogo, ¿sí? También lo que va a hacer, perdón, me olvidaba del orientador escolar, va a ser también
utilizar todos los instrumentos de los que dispone para hacer una evaluación psicopedagógica, entrevistas, test, utilizar distintas dinámicas. Atender los casos que se den en forma individual o que se presenten. Que ahí va a ser más un poco trabajo del MR, ¿sí? Es decir, este tema de ahí ya ir definiendo cuáles son las estrategias más acordes para trabajar de acuerdo a los ritmos y a los tiempos que tiene cada uno de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo. Y ahora sí, el fonoaudiólogo, lo que va a hacer el fonoaudiólogo es participar en la, por ejemplo, lo que tiene que ver con delinear actividades que tengan que ver con el aprendizaje del lenguaje en los primeros años, sobre todo en los primeros grados. Asesorar al docente también. Y atender individual o grupalmente, ¿no es cierto?, a los grupos que corresponda, frente a las distintas, digamos, modalidades de comunicación o de forma de hablar que tiene un determinado grupo. Tratar de corregir, tratar de mejorar la comunicación, tratar de mejorar la manera de hablar. Bueno, ver qué pasa con esas cuestiones, ¿sí? Bueno, y por último tenemos lo que sucede con la familia, ¿sí? Por ejemplo, acá, por ejemplo, a veces un poco se superponen las actividades, por ejemplo, el orientador social y el orientador escolar, por ejemplo, muchas veces intervienen en forma conjunta cuando hay una situación familiar que atañe al desempeño del chico dentro de la escuela. Por ejemplo, o problemas de maltrato, problemas puntuales. Y además, también el orientador escolar lo que hace es participar o establecer una evaluación también, digamos, ya más a nivel familiar, utilizando todos los instrumentos o recursos de lo que dispone. Esto que hablábamos de entrevistas, ¿no? O de distintas, por ejemplo, de distintas técnicas gráficas, que nos permiten entender qué sucede con la situación familiar de ese chico, ¿sí? Después, el MR lo que va a hacer es tratar de coordinar con los padres las actividades, ¿sí?, que implemente para trabajar con el chico. O sea, que esta actividad o estas actividades, digamos, o estas estrategias se continúen a lo largo de todo el proceso, ¿sí? O de todo lo que es el aprendizaje. Es decir, no solamente que quede en la escuela. Si se da una pauta de trabajo, bueno, que esa pauta de trabajo de repente pueda tener una continuidad, digamos, dentro de la familia. Por eso es importante el trabajo del orientador social, porque tenemos que pensar, a ver, cómo es la dinámica de esa familia y qué cuestiones es la que son las que se presentan, ¿sí? Bueno, y desde lo fonoaudiológico,
también brindar asesoramiento, brindar información a la familia sobre problemáticas fonoaudiológicas y también tratar de promover la participación de los padres en las distintas actividades. Por ejemplo, vieron que a veces los fonoaudiólogos mandan, ¿no?, como ejercicios respiratorios o para poder mejorar la pronunciación o tratar de que los padres, bueno, colaboren con lo que es la pronunciación y demás. Bueno, todo esto también el fonoaudiólogo, digamos, como que tiende redes dentro de lo posible como para poder trabajar con la familia, ¿sí? Bueno, por último, ya pasamos a la última etapa, que es la evaluación, que es cuando una vez que se pone en juego, o que se puso en práctica, perdón, todas las estrategias que se pensaron, ¿sí?, poder evaluar cómo fue la marcha de ese proyecto, es decir, si respondió o estuvo acorde a los objetivos iniciales, o si o no, qué es lo que hay que cambiar, ¿sí? ¿Qué aspectos del funcionamiento del equipo, digamos, no funcionaron, ¿sí? O sea, todo lo que se había establecido previamente en lo que es el planeamiento, pensar, digamos, cómo se fue dando o cómo se fue desarrollando, ¿sí?, en el marco de la puesta en marcha de este proyecto, ¿sí? Eso sería, bueno, básicamente las etapas un poco y un poco del trabajo del equipo de orientación escolar y algunas de las actividades que el equipo lleva a cabo. Ven que tienen como distintos niveles o también como distintas etapas dentro de lo que es la tarea del equipo, ¿sí? Bueno, bueno, por hoy vamos a ir cerrando acá y la semana que viene vamos a empezar a trabajar con lo que es equipo de orientación escolar, pero en el ámbito de escuela diferencial. Así que bueno, yo esta semana voy a ver si puedo ver el tema del material, para que, bueno, porque se le pueda hacer lo más accesible posible. Y así que bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, profe. hasta Buenas luego. noches. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao.